Nos contaron una historia, quizás la más fundamental de nuestra cultura, una promesa susurrada desde la infancia, reforzada en la escuela y glorificada en el trabajo. Nos dijeron que el mundo era, en esencia, justo, que existía un pacto sagrado entre el esfuerzo y la recompensa. Trabaja duro, sé obediente, sacrifica tu tiempo y tu energía, y el universo, de alguna manera, te devolverá el favor. Nos enseñaron a ver la vida como una balanza precisa, donde cada gota de sudor inclinaría el platillo del éxito a nuestro favor. Creímos en esta narrativa con una devoción casi religiosa. La convertimos en nuestra brújula moral y profesional. Vimos el agotamiento no como una señal de alarma, sino como una medalla de honor. Interpretamos la obediencia como virtud y la paciencia como una forma de sabiduría silenciosa. El sacrificio se convirtió en la moneda con la que esperábamos comprar un futuro de seguridad, reconocimiento y paz. Fuimos los fieles devotos de una ética que prometía la gloria al final de un largo y arduo camino. Pero entonces, ¿por qué sientes esa disonancia tan profunda? Has seguido las reglas, has jugado el juego con una honestidad casi dolorosa, has acumulado horas extras, has respondido correos a medianoche, has puesto las necesidades de otros por delante de las tuyas. Has sido el empleado modelo, el ciudadano ejemplar, el pilar silencioso. Y sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, una pregunta incómoda emerge desde el fondo de tu ser. Si has hecho todo bien, ¿por qué sientes que la recompensa está siempre un paso más allá? Esa sensación no es un fracaso personal, no es que no te hayas esforzado lo suficiente. Es el primer temblor que anuncia una grieta en los cimientos de la historia que nos contaron. Es la sospecha de que la brújula que te dieron podría estar rota. Comienzas a darte cuenta de que el mapa que te entregaron no corresponde al territorio que estás pisando. Y esa revelación es, al mismo tiempo, aterradora y extrañamente liberadora, porque te obliga a abrir los ojos y ver el mundo no como te dijeron que era, sino como realmente es. Miremos a nuestro alrededor. Aplaudimos a los trabajadores esenciales. Los llamamos héroes en tiempos de crisis. La enfermera que dobla turnos, el repartidor que atraviesa la ciudad bajo la lluvia, el obrero cuyo cuerpo absorbe el coste físico de nuestra comodidad. Ellos son la encarnación perfecta de la promesa. Sacrificio, dedicación, trabajo duro. Los elogiamos en discursos, les dedicamos murales, les ofrecemos nuestra gratitud como si fuera un pago suficiente. Pero su recompensa real, en términos de poder, influencia y seguridad financiera, rara vez refleja la magnitud de su entrega. Su virtud es celebrada, pero su cuenta bancaria no. Su sacrificio es indispensable para el sistema, pero el sistema no parece diseñado para recompensarlos de manera proporcional. Se les pide que encuentren dignidad en el servicio, que se sientan orgullosos de su agotamiento. Se les enseña que su valor reside en su capacidad de soportar, de aguantar, de seguir adelante sin pedir demasiado. Son el combustible que mantiene la maquinaria en marcha, pero rara vez se les invita a la sala de control para decidir hacia dónde se dirige. Ahora, giremos la mirada hacia otro lado. Observemos a quienes no solo trabajan, sino que controlan las reglas del trabajo. A quienes no solo producen valor, sino que gestionan el capital que lo multiplica. A quienes no solo siguen las narrativas, sino que las crean y las difunden. Estas personas no necesariamente trabajan más horas ni se sacrifican más físicamente. Su habilidad no es la obediencia, sino la influencia. Su arte no es la resistencia, sino el diseño de sistemas que operan a su favor. Ellos entienden algo que a nosotros solo se nos permite sentir como una injusticia vaga, que el poder no fluye hacia el esfuerzo, sino que el esfuerzo fluye hacia donde el poder lo dirige. Descubrieron que la verdadera recompensa no se otorga por seguir las reglas con devoción, sino por tener la capacidad de escribirlas, o al menos, de reinterpretarlas. Y mientras nosotros nos enfocamos en ser piezas valiosas en el tablero, ellos se enfocaron en aprender a mover las piezas. Aquí yace la gran mentira cultural que nos ha mantenido corriendo en una rueda de hámster con la promesa de un horizonte que nunca se acerca. La sociedad no premia el sacrificio silencioso, premia el control. No recompensa la obediencia ciega, recompensa la influencia estratégica. No valora el trabajo duro por sí mismo, valora la capacidad de dirigir el trabajo de otros, las ideas de otros y el capital de otros. Hemos confundido el manual del buen trabajador con el manual del éxito.
¿Por qué caímos en esta trampa con tanta facilidad? Porque esta moralidad del sacrificio nos fue presentada como la única ética posible. Se nos enseñó a ver la ambición de poder como algo sucio, a ver la búsqueda de influencia como un acto de arrogancia. La humildad, la sumisión y la modestia fueron elevadas al estatus de virtudes supremas. Nos convencieron de que desear menos, aceptar nuestro lugar y no hacer olas, era el camino de la gente buena. Esta enseñanza es un mecanismo de control increíblemente eficaz. Una moralidad que glorifica la impotencia es la herramienta perfecta para mantener a las masas dóciles y productivas. Si logras convencer a alguien de que su sufrimiento es una prueba de su carácter y su obediencia una señal de su virtud, has creado al trabajador ideal, uno que se autovigila y se siente culpable por desear más, uno que acepta su lugar en la base de la pirámide porque cree que es moralmente superior. Un filósofo con un bigote imponente, Friedrich Nietzsche, diagnosticó esta condición hace más de un siglo. Él la llamó la moralidad de los esclavos. No usó el término como un insulto, sino como una descripción clínica. Es la moralidad que surge de los oprimidos, de los que no tienen poder para cambiar sus circunstancias. Al no poder vengarse o tomar el control, reinterpretan su propia debilidad como una elección moral. La incapacidad de dominar se convierte en bondad. La sumisión se llama obediencia. La debilidad se disfraza de perdón. Esta moralidad es un bálsamo para el alma herida. Le da un sentido de dignidad al que no tiene nada más. Pero, como advirtió Nietzsche, también es un veneno sutil. Nos hace amar nuestras propias cadenas. Nos enseña a desconfiar de nuestra propia fuerza, a sentir vergüenza de nuestra propia ambición de crecer, de crear, de liderar. Es un canto de sirena que nos atrae hacia la seguridad de la mediocridad, prometiéndonos una recompensa en un más allá celestial o en un futuro terrenal que nunca llega. Nietzsche no nos estaba invitando a convertirnos en tiranos despiadados. Ese es el malentendido que sus enemigos promovieron. Su llamado era mucho más profundo y personal. Nos estaba pidiendo que examináramos las reglas morales que habíamos aceptado sin cuestionar. ¿De dónde vienen? ¿A quién sirven realmente? ¿Son un reflejo de tu fuerza y tus valores? ¿O son una jaula dorada construida por otros para mantenerte en tu sitio? Él nos desafió a considerar otra forma de vivir, lo que llamó la moralidad de los señores. De nuevo, el nombre es provocador, pero la idea es simple. Es la moralidad del creador, del individuo autónomo que no busca la aprobación externa, sino que define su propio bien y su propio mal. Su valor no viene de la obediencia a un código externo, sino de la afirmación de su propia voluntad de poder, su deseo de crecer, de superar obstáculos y de dar forma al mundo según su propia visión. ¿Qué significa esto para ti, hoy, en un mundo de oficinas, algoritmos y redes sociales? No significa que debas volverte egoísta o explotador. Significa que debes dejar de confundir la sumisión con la virtud. Significa darte cuenta de que tu bondad no requiere que seas impotente. Tu ética no exige tu sacrificio perpetuo en el altar de un sistema que no te valora. Es un llamado a la soberanía personal. Adoptar una moralidad de señores en el siglo XXI es aprender el lenguaje del poder y la influencia, no para oprimir, sino para navegar. Es entender las dinámicas de tu lugar de trabajo, no para manipular, sino para posicionarte estratégicamente. Es aprender a negociar tu valor en lugar de esperar a que alguien lo reconozca. Es construir tus propias oportunidades en lugar de hacer fila para las que otros ofrecen. Significa dejar de ser un mero actor en la obra de otro y empezar a escribir tu propio guión. Requiere que cambies tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo trabajar más duro?, empiezas a preguntar, ¿dónde mi trabajo crea más valor e influencia? En lugar de, ¿cómo puedo ser más obediente?, preguntas, ¿cómo puedo ganar más autonomía y tomar mejores decisiones? Este cambio de perspectiva es aterrador porque te quita la cómoda excusa del victimismo. Ya no puedes culpar enteramente al sistema por tu falta de progreso, si ni siquiera has intentado entender cómo funciona o cómo puedes moverte dentro de él. Te obliga a asumir la responsabilidad no solo de tu esfuerzo, sino también de tu estrategia. Te convierte en el arquitecto de tu propio camino, en lugar del constructor obediente de una carretera ajena. No se trata de abandonar la ética. Al contrario, se trata de forjar una ética más robusta. Una ética que no nace de la debilidad, sino de la fuerza. Una ética que te permite ser generoso, pero no a costa de tu propia aniquilación.
que te permite ser colaborador, pero no un subordinado perpetuo. Es la diferencia entre la bondad que nace del miedo a ofender y la bondad que nace de una posición de seguridad y confianza. Imagina actuar con una bondad estratégica. Ayudas a los demás no porque sea tu deber sacrificial, sino porque construir alianzas y una reputación de confianza te fortalece a ti y a tu comunidad. Actúas con integridad no porque temas un castigo, sino porque un carácter sólido es tu mayor activo en el largo plazo. Empiezas a ver la ética no como un conjunto de restricciones, sino como la estrategia más inteligente para una vida plena y poderosa. Tienes que desaprender la lección más dañina de todas, que el poder y la bondad son opuestos. Nos han enseñado que para ser bueno debes renunciar al poder, y que para tener poder debes sacrificar tu bondad. Esta es la falsa dicotomía que mantiene a la gente buena, trabajadora y honesta en un estado de impotencia autoimpuesta, mientras que el campo de juego queda libre para aquellos que no tienen tales escrúpulos. El poder es solo una herramienta. Es como el fuego. Puede calentar un hogar o incendiar una ciudad. La verdadera pregunta no es si buscarás el poder, porque la influencia es una parte inevitable de la interacción humana. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Lo usarás para crear, para construir, para elevar a otros y a ti mismo? ¿O seguirás fingiendo que no lo deseas, permitiendo que otros lo monopolicen? Así que la próxima vez que te sientas agotado y subvalorado, no te limites a bajar la cabeza y trabajar más duro. Detente, respira, y en lugar de ver tu situación como una prueba de tu virtud moral, mírala como una señal estratégica. Es una invitación a aprender una nueva habilidad, a entender un nuevo sistema, a construir un nuevo puente. Es el universo diciéndote que has dominado el juego de la obediencia y que es hora de empezar a aprender el juego de la autonomía. La libertad definitiva no es, entonces, recibir finalmente la recompensa por tu sacrificio. Es darte cuenta de que ya no necesitas la aprobación de un sistema que fue diseñado para explotar tu obediencia. La verdadera victoria es dejar de esperar el reconocimiento externo y empezar a cultivar tu propio poder, tu propia voz y tu propio valor. No se trata de ganar el juego que otros crearon para ti. Se trata de empezar a jugar, por fin, tu propio juego. Y esa es una forma de poder que nadie te puede quitar.